Para nosotros es un placer contar hoy con doña Luisa Díaz. Ella es la directora de calidad del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Luisa, bueno, la conozco ya de hace unos años. Ella es licenciada en química de la UCR y, bueno, tiene más de 30 años de experiencia en temas de promoción de la competitividad en el sector público y privado. Trabajó o tuvo la oportunidad de trabajar igual que yo en la Cámara de Industrias de Costa Rica. Ella era asesora en sostenibilidad, conoce mucho del tema y de hecho tuvo una participación muy activa en la construcción de la Ley del Sistema Nacional para la Calidad, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y una propuesta de Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Y me disculpo por el sonido de fondo, pero estoy en mi casa en este momento, entonces el perro es inevitable. Doña Luisa conoce, como les decía, mucho del tema de calidad. Reglamentación técnica es pues su día a día de hoy. Sin embargo, también ha tenido experiencia en INTECO, en el Comité de Normalización de INTECO, que ve la otra parte o otra de las patas del sistema, que es las normas técnicas. Igualmente estuvo en la junta directiva y fue miembro de la comisión de acreditación del ECA, que es el ente costarricense de acreditación, que es la tercera pata del sistema de la calidad. Y bueno, ha tenido mucha experiencia en su labor como química en algunos, y Luisa me corrige, el desarrollo de algunos productos de uso post cosecha, en productos perecederos y un método para obtención de la quitina. Y bueno, experiencia con organismos internacionales que por cierto tienen programas de cooperación muy interesantes, no solo para Centroamérica, sino también para Costa Rica, como son la GIZ de Alemania. Creo que con esa presentación, pues de sobra está decirles o adelantarme que va a ser una charla muy interesante la que Luisa nos va a dar hoy. Específicamente sobre pues, lo que es hoy su día a día, que les mencionaba ahora, la parte de reglamentación técnica y evaluación de la conformidad. Y cómo, ¿verdad? Ese tema que quizá no les resulte familiar a muchos de ustedes, cómo lo engranamos en este tema de administración de acuerdos. Al final de cuentas, la administración de acuerdos comerciales es definitivamente es un área muy amplia donde entra, por supuesto, las buenas prácticas que podamos tener en temas de reglamentación técnica. Creo, Luisa, que debo darte, antes de darte la palabra, debo darte ¿cómo se dice? Compartirte la administración de la pantalla para que puedas compartir tu presentación, ¿verdad? Sí, señora. Ok, entonces déjame ver si no me... Quiero terciar ahí un momentito. Sí, señor. Tenemos un problema técnico, Fiorella. La clave que usaste solo permite hasta 100 estudiantes y tenemos ya más de 40 que están excedidos de los 100 sin poder entrar. Qué raro, porque es la que siempre uso para el Zoom de la universidad y la vez pasada creo que no tuve Está problema. limitada a 100 ahora. ¿Y cómo lo remediamos? ¿Qué me Ya sugiere? estoy avisándole a los estudiantes que no pudieron entrar, porque si no habría que modificar todo, salir y volver a entrar, que ya no estaría bien. Como se está grabando, sí. ya estamos avisando a los estudiantes que no han podido entrar que se les va a mandar la grabación lo más pronto posible para que la puedan ver. Ya hace rato llegamos a los 100 y está pasando ya con varios cursos y varios profesores. Qué curioso, porque a mí nunca me había pasado. Es Pero... que la universidad en el correo de cada uno permite ahora hasta 100 participantes. Y para más de 100 y hasta 1000 se tiene que tener la licencia específica que lleva a más de 100. Ok, bueno. Entonces ya estamos así, pero también para que se sienta ahí nuestra expositora de hoy, doña Luisa Díaz, positiva, pues ya tiene el máximo y tiene afuera 100 esperando el vídeo. Sí, qué pena me da, de verdad. Bueno, se está grabando, yo les paso por supuesto la grabación.
y Daisy es algo que se sale de mi control porque en realidad no, nunca me había pasado. La puedo hacer, bueno, ya estamos en el límite, entonces te voy a pasar la administración, Luisa, para que puedas más bien proyectar. Perfecto. Mientras tanto, comento, don Rodolfo y Fiorella, Andrés Valenciano. Andrés, ¿ves? Yo sabía que era con A. Yo Ajá, sabía que era Andrés con A. Valenciano Sí, Yomuni. exactamente. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a ver si ustedes me dicen si ya están viendo mi pantalla. Ya la estamos Sí. viendo. Ok. Primero que nada, les voy a comentar que cuando Fiorella me pidió que si yo podía compartir con ustedes un poquito de estas experiencias dentro de reglamentación técnica y procedimientos de evaluación de la conformidad y lo que son las buenas prácticas que dicta OMC y OSD, me preguntó el tiempo. Yo le dije, yo creo que con media hora tenemos suficiente y espacio para que pregunten. Cuando terminé la presentación me di cuenta que, bueno, solo que hable rapidísimo, lo cual no es una de mis virtudes, podríamos terminarla. Así es que Puede yo tomarse una hora. Y si voy puede, a, sí, voy a tratar de hablar muy rápido o más rápido. Yo tengo la ventaja o defecto, dicen algunos, de que hablo demasiado despacio, pero tratemos de avanzar. Bueno, ustedes están en un curso de administración de tratados y por supuesto que esto está claramente enmarcado en lo que es el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC y yo ahí no voy a entrar a contarles a ustedes de qué se trata esto porque ahí más bien ustedes podrían darme clases a mí de qué se trata y qué es lo que busca y qué es lo que pretende. Lo que sí es importante en este acuerdo es tres aspectos muy claros que tiene sobre cómo se ordena el comercio, permitiéndole a los países que resguarden aquellos que el mismo acuerdo, aquellos asuntos que el mismo acuerdo define como los objetivos legítimos, ¿verdad? El ambiente, la salud, la seguridad, la información al consumidor y más reciente se ha hablado de aspectos de calidad. Y ahí entonces habla básicamente de tres instrumentos. Un instrumento que son las normas técnicas, que son de acatamiento voluntario. Otro instrumento que son los reglamentos técnicos, que son de acatamiento obligatorio. Y lo que muchos países en todo este tiempo hemos ido dejando como en segunda línea, pero que es igual de importante, si no más importante para asegurar esa equidad en el mercado, son los procedimientos de evaluación de la conformidad. Y entonces aquí es en donde muchas veces por procedimientos de evaluación de la conformidad no bien establecidos, en algunos casos nos hemos visto en controversias, ¿verdad? ¿Cuáles son esos procedimientos de evaluación de la conformidad? Bueno, son pruebas, verificaciones, inspecciones, la certificación, el registro de productos, el muestreo, incluyen las barreras no arancelarias, pero de prueba y de ratificación que se pone en aduanas. Por ejemplo, todas las notas técnicas que emite el Ministerio de Salud o que emite el MEIC o que emite el Ministerio de Ambiente, que una nota técnica lo que significa es, antes de que usted ingrese un producto, demuestre que el producto está acorde con la legislación nacional. Entonces, ¿cómo el país se ha ido organizando para poder atender todas estas cosas? Bueno, se ha organizado dentro de lo que internacionalmente se conoce como una infraestructura de la calidad y que más o menos cumple una estructura, digamos, uno podría verla en un formato como este,
que nosotros lo tenemos implementado en una ley, en la Ley del Sistema Nacional para la Calidad, pero que parte de que las bases de cualquier infraestructura para la calidad siempre van a ser el área de metrología y el área de normalización. O sea, eso es lo que me da el fundamento, y sobre todo la parte metrológica es vital porque lo que no se mide no existe, y ahí está el fundamento para la medición siempre. Después tenemos un organismo de acreditación que me apoya las actividades de estas otras dos entes, pero que además ya sirve para la implementación de lo que vienen a ser los reglamentos técnicos, que están en un transversal entre la metrología y la normalización. Entonces voy a tener organismos que certifican, organismos que inspeccionan, laboratorios que hacen pruebas o laboratorios de calibración. Y todos estos dándoles servicios a las empresas y para demostrarle a las autoridades, los consumidores y el público general ese cumplimiento. Esto es la forma como se articula normas, reglamentos y procedimientos de evaluación de la conformidad. Entonces, ¿cómo está legalmente todo esto? Ustedes lo conocen bien, los marcos jurídicos sobre los que se elabora un RT. Entonces, tenemos la Constitución, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, el Sistema Nacional para la Calidad. Después tenemos la Ley General de Administración Pública, que exige la audiencia de las partes, requisito fundamental también incorporado en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, transparencia, participación, consulta pública, ahora que estaba hablando don Rodolfo de la necesidad de que se dé esa consulta pública, ¿verdad? Para que todas las partes tengan la capacidad de manifestarse y decir si eso le va a afectar o no. Y son no solo las nacionales, sino también todos los socios comerciales. Porque cuando estamos elaborando un reglamento técnico, tenemos que tener claro que ese reglamento técnico nunca va a ser para una visión proteccionista, ¿verdad? O sea, Costa Rica superó desde hace muchos años las visiones de mercado proteccionista y mucho más, ¿verdad? Avanzó hacia mercado común centroamericano, pero después estamos en un mercado realmente de apertura. Entonces, no es para proteger la producción nacional, pero tampoco es para inundarnos de productos que no cumplan ciertos requisitos. Entonces, esto tiene que darse, y para poder articular todo esto, se emiten dos reglamentos técnicos, dos decretos ejecutivos. Uno que regula cómo se emiten un reglamento técnico, y ahí se plasman todas las buenas prácticas que habla OMC y que ahora nosotros vamos a entrar, se los voy a ir explicando detalle en detalle cómo opera, y otro que dice cómo se deben hacer los procedimientos de vigilancia y de evaluación de la conformidad. Entonces, entrando en materia sobre reglamentos técnicos, lo primero que tenemos que tener claro es qué es un reglamento técnico. O sea, no todo decreto ejecutivo es un reglamento técnico. O sea, un reglamento técnico me define características o requisitos. O sea, si el reglamento técnico dice que este producto tiene que cumplir con esto, o que el etiquetado de ese producto debe tener esto, definitivamente estamos ante un reglamento técnico. Esa es, digamos, el primer aspecto que tenemos que tener claro.
La otra, un reglamento, por ejemplo, ahorita estábamos trabajando con este caso de la contaminación, de la presencia de metanol en licores. Si existiera un reglamento técnico de calidad de licores en el país, probablemente ese reglamento técnico va a decir, bueno, para que un licor se llame whisky, debe tener tal concentración de etanol, debe estar entre tanto y tanto, no debe tener, debe proceder de tales materias primas, debe haber sido añejado aquí o allá, o sea, describe una serie de características y probablemente debería decir cuál es la concentración máxima permisible de metanol. El reglamento técnico no existe, entonces, ¿qué tiene que hacer el país o qué debería hacer el país? Una opción es emitir un reglamento técnico de carácter de emergencia, pero eso no lo va a limitar a tener que hacer los procesos de consulta pública porque se lo permite el acuerdo. Sin embargo, tendría que empezar por buscar una norma, que no existe una norma nacional y entonces me va a llevar un poquito más de proceso. La otra cosa que se puede hacer es emitir un decreto ejecutivo en donde no se establecen características, pero sí se pone un requisito de sanidad. Y se dice, no puede tener ninguno más de tanto. Es una diferencia muy sutil, pero aquí hace que uno sea un reglamento técnico y el otro simplemente una disposición sanitaria. Eso, cuando se está ante la necesidad de elaborar un reglamento técnico, hay que verlo con mucho cuidado y detenimiento. Ahora, ¿para qué uno emite un reglamento técnico? Bueno, hay dos razones o dos principales razones. Una es para el ciudadano y el comercio. Y ese es lo clásico, se dice, para proteger los objetivos legítimos, ¿verdad? La salud, la seguridad, el ambiente, los derechos de información, razones climáticas, geográficas, por las cuales se requiere una u otra condición. Por ejemplo, puede ser una determinada condición para productos de casas prefabricadas que no pueden ser iguales que las que se utilizan que tienen que tener unas condiciones muy, muy especiales para nuestro país. Entonces, esa puede ser un tipo de, esa es una protección que se está haciendo. El otro es que hay que cumplir los principios de la buena reglamentación técnica, que es la legalidad, o sea, yo no puedo tampoco inventarme cualquier requisito, tienen que estar bien apegados, tienen que tener un fundamento legal para que esto se pueda emitir. De buena fe, no se debe emitir un reglamento técnico pensando en los que incumplen, o sea, yo no voy a decir, voy a poner este requisito porque de por sí siempre todo el mundo incumple, entonces se los voy a exigir. No, parto de la buena fe. Luisa, Todos cumplen, ¿sí? perdón que interrumpa. Como te pasé la administración de la charla, Allá estoy viendo. entiendo que hay algunos chicos en sala de espera y yo no puedo, salvo que me des la coadministración. Yo ya admití, vamos a Ok, ver si es perfecto. cierto. Te lo agradezco. Perdone la Ajá. interrupción. No, y si me decís cómo te doy coadministración, vamos a ver cómo era, porque no recuerdo cómo era, pero... En mi nombre, en los puntitos, hay una opción Ay, que dice más. es que sí, es que yo minimicé los...
También pueden liberar ahí y que entren los que quieran Ah, entrar. bueno, o que quede sí, también, sin sala de espera. Ok, eso igual lo hago. Es que vieras que yo reduje la pantalla, entonces Tranquila, ahorita déjame ver si yo puedo, en si yo puedo seguridad hacer. creo que es. Ujú. eh, en principio ya deshabilité, Ok, me avisan ok. cualquier cosa. Bueno, Muchísimas gracias. con mucho gusto. Ok, entonces, estábamos hablando del principio de buena fe, ¿verdad? No, vamos a partir de que todo el mundo se porta bien. No es necesariamente la forma como se legisla en muchos casos en este país, ¿verdad? O sea, tenemos muchos ejemplos de leyes que se han hecho partiendo del comportamiento de una persona y o de un grupo de personas y a partir de ahí decide elaborarse inclusive una ley, ¿verdad? Un ejemplo que tenemos ahorita, sigo con lo del problema de metanol, es la propuesta para el marchamo o el sello para controlar el contrabando ilícito. O sea, la propuesta no tiene ni pies ni cabeza, está pensada y surge, si uno lee la exposición de motivos, surge a raíz de un accidente lamentable que es la muerte de algún familiar, de algunos diputados, a raíz de la ingesta de licor contaminado con metanol. Y a partir de ahí, decide hacer esta propuesta de ley. Sin pasar, sin pensar más bien, en principio todo el mundo actúa bien y solo algunos actúan mal y cuál es la medida con la que hay que tratar. Entonces, tenemos ese ejemplo, tenemos la ley de contra el enriquecimiento ilícito también que se vuelve una camisa de fuerza para muchas cosas porque no está necesariamente pensada con el principio de buena fe. El otro es la transparencia. El reglamento tiene que ser muy claro, debe evitar todo manejo discrecional, o sea, y además este es un principio de mejora regulatoria, reglas claras, todos sabemos qué es lo que se pide y qué es la forma como se tiene que demostrar que se cumple. Y la razonabilidad, o sea, no podemos pedir requisitos que no vayan a ser equilibrados, ¿verdad? Que no sean justos para todos, que no sea fácil la demostración de conformidad y también fácil la evaluación de la conformidad, o sea, que se está cumpliendo. Todo tiene que tener una proporcionalidad de costo-beneficio y esto se hace una herramienta que se llama el análisis costo-beneficio, en donde se tiene que pasar todas las medidas que se están tomando, darles valores económicos para finalmente poder decir, bueno, la implementación de esta propuesta cuesta tanto y el beneficio para la sociedad es de tanto. Esos son los 4 principios que además debe demostrarse que se cumple y es también parte de lo que el manual de buenas prácticas de reglamentación técnica incluye. Entonces, bueno, o el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio también define qué es un obstáculo técnico innecesario, qué es lo que se declara como una barrera comercial no permitida, ¿verdad? Porque al final los reglamentos técnicos son barreras comerciales o arancelarias, pero no arancelarias, pero permitidas, ¿verdad? En estas son todos estos innecesarios y que son las que aparentemente
quieren defender un objetivo legítimo, pero en la práctica no logran satisfacer ni demostrar ninguno de estos principios que les mencionaba. Y normalmente o generalmente una barrera de estas puede llevar al país a una disputa comercial, ¿verdad? Un diferendo, un caso claro que tenemos ahorita es que el país ha estado sometido, después el caso del aguacate, ¿verdad? Se puso una medida al comercio que no está técnica y científicamente justificada y que finalmente estamos en un panel ante OMC que probablemente nos va a costar mucho más caro al país, además de todos los otros efectos que hemos tenido, ¿verdad? Todos sabemos cómo se elevaron los precios del aguacate, por ejemplo, o cómo durante un tiempo inclusive fue tan difícil conseguir aguacate en el país. Algunas otras que están cuestionadas y que, bueno, que el MEC tiene una participación ahí, por ejemplo, es la regulación de precio del arroz, que ahorita lo está cuestionando OSD y bueno, y la misma Comisión de Promoción de la Competencia, pero ahí también hay otros aspectos que se consideran y a los cuales yo definitivamente no me voy a referir en este caso. Ahora, hay que tener claro, porque sí tiende a generar alguna confusión, y es cuáles son las diferencias diferencias y similitudes entre una norma técnica y un reglamento técnico. Lo primero que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de una norma técnica, es de carácter voluntario. Toda norma técnica es de carácter voluntario. Mientras que un reglamento técnico es obligatorio. O sea, uno escucha normalmente en mucha jerga legal que se habla de la normatividad de las normas y entonces usted oye que ahí dice y las normas o ARECEP dice y la norma, bueno, ahí hay un mal uso de esa palabra, pero hemos aceptado que así se maneje porque la potestad de emitir reglamentos técnicos la tiene el Ejecutivo. La ley de creación tanto de ARECEP como de AIA les da la potestad de emitir requisitos de calidad, pero en ambas leyes se hablan de normas. Entonces, se ha mantenido ese criterio, ahí se acepta que ellos hablen de normas en un sentido figurado, aunque realmente lo que tienen son reglamentos técnicos. Si vamos bien, perdón. Ok, si uno puede ir viendo en principio, digamos, desde quién emite, una norma técnica la emite el Ente Nacional de Normalización, que en este país, por ley, está designado INTECO. INTECO en su carácter de normalizador es el que elabora esas normas. En el caso de los reglamentos técnicos, es el Poder Ejecutivo. Las normas, si yo quiero adquirir las normas, debo comprarlas, ¿verdad? Normalmente, excepto que el ente de normalización decida hacer algunas gratuitas. Los reglamentos técnicos son de acceso público. En ambos casos, deben atender un objetivo legítimo, eso lo deja clarísimo OMC. La estructura de una norma
existe la norma para hacer normas y entonces sigue una estructura y existe un decreto ejecutivo para elaborar reglamentos técnicos. Y entonces dice, esta es la estructura que tiene que tener. Inclusive ahorita hay un reglamento centroamericano que da cuál es la estructura para elaborar reglamentos técnicos centroamericanos, que está fundamentada en nuestro propio reglamento técnico. La norma técnica debe elaborarse sobre un sustento técnico científico. Y ese fundamento técnico científico es el que sirve para que un reglamento técnico, para emitir un reglamento técnico. O sea, por eso un reglamento técnico normalmente se basa en una norma, que puede ser una norma INTECO o para el caso de alimentos se utilizan las normas Codex, que esas se elaboran en un procedimiento similar, pero a través de un organismo internacional que se llama el Codex Alimentarios, pero que sigue exactamente los mismos procesos. Ambas tienen consulta pública. En el caso de las normas nacionales es una consulta pública internacional, pero si la norma está elaborada directamente por la ISO, la consulta es internacional y el país participa a través del Ente Nacional de Normalización. Y en ambos casos es un comité técnico en el que las conforman. En las normas técnicas son comités técnicos mucho más abiertos, de una mayor cantidad de personas, en donde debe asegurarse el equilibrio de partes interesadas, o sea, debe haber participación del gobierno, de la academia, de todos los representantes de la cadena de valor, de los usuarios y de los usuarios de norma y de los clientes de productos. O sea, hay un balance de sectores bien interesantes. Los comités técnicos de normalización pueden llegar a ser en este país de 20 personas. Internacionalmente yo he participado en comités técnicos de 400, 500 personas que logran finalmente llegar a un consenso por mucho trabajo en subgrupos. En el caso de los comités técnicos para elaborar reglamentos técnicos, el proceso también se conforma un comité técnico, pero con una representación normalmente más limitada. No son grupos tan grandes, pero sí se asegura la participación de todos los actores relevantes. O sea, si el reglamento técnico lo van a emitir 2 ministerios, deben participar definitivamente los 2 ministerios, más la parte privada que vaya a ser afectada, representando los comerciantes, los productores, los importadores, los usuarios, los consumidores y la academia. Y normalmente al menos no más de 2 personas por sector, porque como se toma de la norma técnica, se parte de que la discusión de los aspectos críticos de la norma están incluidos, fueron vistos dentro de el proceso de elaboración de la norma. Un aspecto importante aquí es que la norma técnica puede ser muy amplia, puede incluir aspectos de procesos, puede incluir aspectos de materias primas, puede incluir aspectos de embalaje, que lo que van a tener que ver es cómo el producto se entrega de un fabricante a un comprador. En un reglamento técnico no necesariamente se toman todos los aspectos que están en la norma para convertirlos en un reglamento, sino que en el proceso de reglamentación técnica básicamente se centra en definir
¿Qué de los aspectos que se incluyen en la norma deben convertirse en los requisitos obligatorios mínimos? Esta es la otra gran diferencia. En un reglamento técnico, lo que yo voy a poner son los requisitos mínimos que me aseguran proteger los objetivos legítimos. En la norma técnica yo puedo poner todos los requisitos que finalmente entre un comprador y un productor pueden ponerse de acuerdo sobre cuáles son las características del bien final. O sea, la norma técnica me sirve para regular relaciones entre privados. El reglamento me sirve para regular relaciones entre el público y el privado. En un reglamento técnico que está, todos deben cumplir, todos los productos que están en el mercado deben cumplir con el reglamento. En una norma técnica, el mercado es el que discrimina. O sea, yo compro, una taza, por ejemplo, no debe cumplir un reglamento técnico, no está sujeta a un reglamento técnico y uno compra la taza de que le satisfaguen sus necesidades y, bueno, y según lo que uno considere que cumple o no mis criterios de calidad. Pero si yo voy a comprar un cable, por ejemplo, pues yo espero que no solo me dé lo que yo quiera, sino que además me lo dé con seguridad. Y a eso tiene que cumplir un reglamento técnico. Un producto que no cumpla con el reglamento técnico no puede venderse en el mercado, mientras que si un producto no cumple con la norma, no hay, digamos, un problema. Los reglamentos técnicos deben incluir disposiciones administrativas como la verificación, el procedimiento de evaluación de la conformidad y la referencia siempre a cuál es el tipo de sanción que en el país está definida por la ley de protección al consumidor en términos generales. Entonces, ahora, bueno, aquí tenemos qué es lo que tiene que cumplir, ¿verdad? Un actor de mercado lo que tiene que demostrar es que cumple el reglamento técnico mediante un procedimiento de evaluación de la conformidad, requisitos que están puestos en un reglamento y lo debe cumplir ante el cliente o el consumidor. Y de este cumplimiento, pues se asegura la autoridad competente, la que emite el reglamento técnico, es quien debe asegurarse de que esto se está cumpliendo. ¿Ok? Bueno, en Costa Rica tenemos dos tipos, ya les comenté, los centroamericanos y los nacionales. En los centroamericanos inicialmente son muchísimos de materia ambiental y productos químicos y temas más plaguicidas. Muchos son de registros, pero recientemente Centroamérica se está moviendo al registro, a la elaboración de reglamentos técnicos ya de otro tipo de productos, especialmente en lo que tiene que ver con eficiencia energética. Y reglamentos técnicos nacionales, que el país sí tiene ya ahí más tiempo de emisión de este tipo de regulaciones, aunque la más viejita no necesariamente cumple con muchos de los requisitos que requiere las buenas prácticas de reglamentación técnica, y nosotros ahorita estamos en un proceso de revisión y ajuste porque muchos de ellos ni siquiera tienen procedimientos de evaluación de la conformidad y eso nos dificulta los procesos de vigilancia. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos nosotros para todo eso que yo les conté, ponerlo en práctica? Bueno, y aquí voy a irles hablando más o menos de lo que, cómo vamos nosotros trabajando un problema de estos. En este caso, y les voy a poner un caso en que estamos ahorita, en este momento, como ustedes saben, hay toda una iniciativa de Procomer y el MAC
para promover algún tipo de desarrollo de algunos productos o aprovechamientos de algunos productos, en particular agropecuarios, para aumentar empleo y aumentar posibilidades en zonas, sobre todo en zonas deprimidas. Y es así como se empieza a hacer toda una promoción del cultivo y el aprovechamiento de la pitaya. Una vez que hay un grupo de productores nacionales con este producto, entonces empiezan a encontrar en el mercado que hay producción de pitaya que está ingresando, primero y pitaya que está ingresando de Nicaragua y de Perú y Ecuador a competir con la producción nacional, lo cual no está mal. Después que tenemos producción nacional en donde hay diferentes características y empiezan los productores nacionales a sentir que están en alguna desventaja. Entonces, lo primero que vienen y dicen es, aquí lo vamos a resolver con un reglamento técnico, porque hay producto que está entrando sin pagar impuestos, lo venden más barato, entra subfacturado, están haciendo dumping, nos están afectando. O sea, ellos plantean una cantidad de situaciones que son las situaciones reales de muchísimos de nuestros empresarios del sector agropecuario y agroindustrial. Entonces, lo primero que nosotros hacemos con ellos es que los entendemos y empezamos a decirles, bueno, ¿es la emisión de un reglamento técnico la única solución o es la solución a ese problema? O sea, en otras palabras, hay que hacer un análisis de causa raíz. Entonces ahí se les empieza a trabajar con todo el árbol de problemas. Bueno, es esta. ¿Cuál es su problema real? ¿Cuál es y cuáles son las causas? ¿Es esa la forma como hay que revisar o hay otras alternativas más eficaces y eficientes para atender ese problema? Por ejemplo, pueden ser cualquiera de esas tres que están ahí. En este momento nosotros estamos trabajando con ellos. Está claro que hay un problema que definitivamente el MAKE no puede atenderles, que es lo que ellos hablan de comercio ilícito, porque eso se sale del MAKE. Hablan de que están entrando con su facturación, bueno, y que ahí podría haber un efecto de dumping, ok, entonces ahí se canaliza hacia la Dirección de Defensa Comercial para que les diga, bueno, esto es todo lo que ustedes tienen que hacer. Bueno, pero insisten que ellos quieren un reglamento técnico porque es necesario armonizar la calidad de la fruta nacional. Ok, entonces, bueno, veamos a ver cómo y por qué y qué es lo que tendríamos que trabajar con eso. Entonces, hay que revisar de eso a cuál objetivo legítimo va a responder. Si tenemos que entiendan que eso no va a ser para eliminar el ingreso de producto de otros países. O sea, lo que queremos es que lo que ingrese sea igual para el nacional como para el que se produjo en otro país. Que tiene que existir una norma internacional y si no, una norma nacional. Y que cualquier cosa que quieran separarse de una norma internacional que existe, tienen que presentar el argumento científico. Y además que no puede sentarse solo cope pitaya a poner las cosas como ellos quisieran, sino que tienen que sentarse a negociar con
el otro grupo de pitalleros que no es miembro de COPE Pitaya y con los que aparentemente están, por lo que hemos visto nosotros ahorita, aparentemente tienen divergencias muy grandes. Y finalmente, que cualquier cosa que se ponga tiene que ser verificable. Porque también tenemos casos que les puedo comentar del reglamento técnico de carnes, por ejemplo, que habla de determinación para el tenderizado, bueno, que es una técnica especial de ablandamiento de carnes. Entonces dice que hay que determinar el agua añadida a la carne. Sí, pero ¿cómo voy a hacer yo para diferenciar agua añadida de el agua que viene naturalmente en la carne? No existe una metodología internacional con la que eso se pueda hacer. O, por ejemplo, que hay que determinar el origen de la carne. Salvo que pudiéramos hacer pruebas de ADN, nosotros podríamos saber si la carne que se está comercializando en la carnicería de la esquina de su casa es carne que viene de Costa Rica o carne que viene de Estados Unidos, de China o de Turquía. Pero el país no tiene la capacidad para hacer eso. Entonces, ese es un punto crítico. Ese es un punto crítico cuando se está elaborando un reglamento técnico. Existe una metodología, no solo que, primero, que existe internacionalmente, y segundo, es factible que los sectores productores nacionales accesen a ella y sobre todo que la autoridad nacional tenga cómo aplicarla, porque además los laboratorios tienen que tener los ensayos acreditados porque así lo pide por ley. Y eso no es ni barato ni fácil. Entonces, ese es un punto que hay que ver con mucho cuidado y con lupa, ¿verdad? Y la otra es toda la consulta pública nacional, la notificación internacional, que esos son tiempos, plazos y respuestas oportunas a las consultas. Entonces, gráficamente, aquí está, ¿verdad? Lo que hacemos es, bueno, se define el problema, se identifica el objetivo legítimo, se determina si es el RT es lo que aplica, se define el propósito y el ámbito de la aplicación. O sea, hay que tener clarísimo, tiene que estar muy bien escrito a qué cubre y a qué no cubre ese reglamento técnico, ¿verdad? Porque yo no puedo decir, este es el reglamento técnico de llantas, por ejemplo. Bueno, llantas es más fácil. Les voy a hablar de varillas y alambres de construcción. Resulta que ese producto, ¿verdad? Barras de acero, que es como se llama, es una partida arancelaria en la que cabe todo, prácticamente todo. Entonces, ¿a qué le aplica? O sea, ¿cuáles son las partidas arancelarias a las que hay que aplicarle? Y si hay que hacer apertura de partidas, entonces hay que coordinar con Hacienda. O si no se puede hacer porque ya habría que llevarlo hasta Centroamérica, entonces ya eso es un proceso más complejo. Entonces vamos a tener que ver cómo hacemos para especificar claramente cuál va a ser el mecanismo para que las cosas que caen en esa gaveta, le digo yo, tienen que demostrar que a ellos el reglamento técnico no les aplica. ¿Y cómo van a hacer para demostrar eso? Este punto es un punto clave a la hora de elaborar un reglamento técnico. Analizar la normalización y la regulación nacional. Aquí se empieza a trabajar en el análisis costo-beneficio. Y debe estar concluido en principio antes de que se redacte la propuesta borrador. Porque si no,
todo el trabajo que sigue, que es mucho, puede ser que se llegue a tener el proyecto, que hay que entregarlo, hay que enviarlo a la Dirección de Mejora Regulatoria para que le hagan la revisión y piden el análisis costo-beneficio y me da que el beneficio es negativo. Entonces, ¿para qué se hizo toda esa inversión? Entonces, el análisis costo-beneficio en este punto tiene que estar listo y demostrar que hay un beneficio positivo para poder seguir adelante. Algunos de los aspectos críticos es que, bueno, esto que tiene que estar muy claro, que los objetivos del reglamento también, esto ya se los comenté, ¿verdad? Si los beneficios son superiores. Se hace un análisis de la legalidad. Hay que ponerles a los reglamentos técnicos cuál es el marco legal que ampare ese reglamento y si hay competencias para otros entes. ¿Y esto por qué es importante? Porque si hay otros entes que tienen competencia, todos deben ser incluidos en la propuesta. O sea, en este caso que les estoy hablando de Pitaya, aunque se acercaron a conversar con nosotros, el competente y el rector de ese tema es el Ministerio de Agricultura. Entonces nosotros no podemos proceder en nada si no es el Ministerio de Agricultura el que lidera el proceso, porque son los competentes. Como se van a incluir requisitos de calidad, nosotros vamos a participar y, digamos, probablemente va a ser un decreto ejecutivo MAC-MAKE o en algunos que hemos trabajado que somos MAC-Salud. Pero inclusive este proceso lo puede llevar una autoridad que emita reglamentos que no necesariamente es MAKE, sino que exactamente el mismo aplica el MAC para los reglamentos técnicos que son solo MAC o el MINAE para los que son solo MINAE o salud para los que son solo salud o el MOPO, quien sea. Nosotros normalmente lo que les damos es un acompañamiento, inclusive ahora ARECEP ya está siguiendo este proceso y nosotros hemos estado dándoles un acompañamiento para que tengan una propuesta más eficiente de reglamentos. Las normas técnicas que se utilizan para elaborar un reglamento técnico tienen también su propia jerarquía, así como las leyes tienen jerarquía. Preferiblemente se trabaja con normas internacionales. ¿Por qué? Porque ya esas fueron discutidas internacionalmente y la probabilidad de que tengamos una crítica de que esto es un obstáculo al comercio va a ser muchísimo menor. Entonces, por un asunto de seguridad, se prefieren las normas internacionales. Además de que así lo recomienda el Manual de Buenas Prácticas de Reglamentación Técnica de la OMC. Si no existen normas internacionales, entonces se procede a utilizar normas regionales. En la región COPAN, que es la organización Panamericana de Normas Técnicas, dejó de emitir normas desde hace bastante tiempo y básicamente lo que hace es adoptar como propias las normas ISO. Después nosotros, en caso que no existan, o sea, básicamente estamos pasando de normas internacionales a las normas nacionales y entonces ahí tenemos, bueno, pueden ser las normas de INTECO, pueden ser, si no existe internacional, pero tampoco hay una norma INTECO, entonces podemos usar, por ejemplo, las británicas, las francesas, las alemanas, las, españolas, argentinas, de cualquier otro lado, siempre sí y solo si no existe una norma internacional. Si no existen esas, tampoco se pueden utilizar las normas de asociaciones. Esas son las de
ANSE, las de ASTM, API, SAE, las OSHA, esas son de asociaciones, las normas, las de UL, que son muy sectoriales. Ahora, la preferencia siempre va a ser las internacionales. Igual, cuando se elaboran normas nacionales, se parte de utilizar normas internacionales. Y cualquier desviación, alguna de esas normas debe justificarse científicamente. Hay que recopilar toda la información técnico y científica que se tenga, o sea, si uno se va a separar o inclusive si requiere mejorar el expediente, buscar la regulación técnica de los países de interés, socios comerciales. Aquí es muy importante además conocer cómo funcionan los sistemas de evaluación de la conformidad en otros países, porque me va a afectar el procedimiento de evaluación de la conformidad que se establezca. Nos pasó recientemente con el reglamento técnico de llantas. El reglamento técnico de llantas se firmó en octubre del 2018, aunque la historia para la elaboración de él es como de 12 años, duró ese reglamento técnico en concretarse. Se firmó en el 2018, octubre del 2018, fue publicado en febrero del 2019, entraba en vigor en febrero de este año y cuando estaba por entrar en vigor nos dimos cuenta que tenía algunas inconsistencias en evaluación de la conformidad porque no se había tomado en cuenta cómo operaban esos sistemas en Estados Unidos y en Europa, y inclusive no se conocía bien cómo operaba en China, y con solamente Estados Unidos y China, si no facilitábamos el cómo ingresaran las llantas a ese país, eso significaba más del 90% de las llantas que se importan y de las llantas que se comercializan en el país. Así es que podía ser una afectación al comercio seria por no haber incluido en el análisis cómo funcionan los procedimientos de evaluación de la conformidad de los países con los que tenemos relación comercial. Así es que pues eso es un aprendizaje también. Cada vez que hacemos o estamos implementando un reglamento técnico, aprendemos algo nuevo. Bueno, aquí lo que sigue, ¿verdad? Si se decide si la norma se adopta completamente, si se adopta parcialmente. Esto es en el caso de la norma. O sea, una adopción parcial significa que nos vamos a desviar. Eso es lo que significa. No es que los parámetros, que solo esto, sino una opción parcial es que voy a tener alguna desviación de lo que la norma propone. Por ejemplo, la densidad, la determinación de la concentración de proteína en en yogures se debe hacer a 18 grados centígrados. Bueno, pero es que en este país la temperatura promedio es mayor. Entonces yo no puedo poner 18, yo voy a poner 24, por poner cualquier valor. Entonces hay que justificar técnica y científicamente esa desviación y el valor va a ser diferente. O los chocolates tienen que, no debe fundirse a temperaturas inferiores de tanto. Bueno, no es lo mismo, por eso cuando uno trae chocolates de Europa, por ejemplo, fácilmente se derrite el chocolate aquí. Y no pasa con los chocolates que son fabricados en Costa Rica. Y no es porque el chocolate sea mejor o peor, es que
las condiciones de producción y los materiales y los aditivos que tiene y son permitidos para, permiten para un mantenimiento a determinada temperatura promedio, temperatura ambiente promedio. Entonces, esos son desviaciones y hay que justificarlas. Si usted dice, bueno, es que la temperatura ambiente en Costa Rica oscila entre tanto y tanto, por eso se ajusta y se cambia este valor a esto. Así, y si tiene todo el sustento técnico y científico, usted lo puede hacer. Ahora, si es porque para mi sector productor costarricense así es y yo no voy a hacer un cambio porque tengo una tecnología muy vieja, porque sí siempre lo he hecho y porque no tengo, como fue el caso, por ejemplo, con el cemento, para que ustedes que probablemente recuerdan, existían unas disposiciones de unos requisitos que nadie tenía claridad de dónde habían salido. Simplemente hace muchos años se decidió poner eso porque las empresas productoras nacionales así lo hacían. Y entonces se dijo, así lo ponemos. Y eso efectivamente estuvo generando un obstáculo técnico al comercio durante muchos años. Después vino el cambio y bueno, y después vinieron todos los otros problemas que hubo con cemento chino, pero ya no había, digamos, ya el reglamento técnico estaba bien elaborado, se había superado eso que fue lo que dio el inicio a una diferencia de criterios de que, dónde estaba el sustento técnico para pedir esas concentraciones de metales pesados en cemento o que el tiempo de almacenamiento tenía que ser no mayor que tanto. Ese tipo de cosas no se pueden poner, ¿verdad? Bueno, hay que cumplir la ley 8220, que es la ley de simplificación de trámites. Entonces, los trámites tienen que ser simples y sencillos. La 6227, que es la ley de la administración pública, los trámites y objetivos basados en fundamentos científicos, los requisitos estrictamente necesarios, requisitos no discriminatorios y que la verificación sea en el campo y no en el papel. Esto es básico, porque no hacemos nada con verificación de papel. La verificación tiene que ser en el campo. Tiene que estar claro, entendible y hay un reglamento que define cómo. Eso ya yo les había comentado antes. Este es el cuerpo del reglamento. Tiene los aspectos generales, contenido técnico y aspectos complementarios. Así debe estar redactado y así debe estar elaborado un reglamento técnico. Hay muchos reglamentos técnicos que no siguen esta estructura porque son reglamentos técnicos muy viejos y que, como les decía, estamos en ese proceso de revisión que a veces es más complejo que la elaboración de un reglamento técnico nuevo. Ok, una vez que el reglamento técnico se termina de elaborar en el comité, entonces tiene que pasar al órgano de reglamentación técnica. El órgano de reglamentación técnica es una comisión interinstitucional que es la que revisa el proceso. Entonces, cuando el proyecto se recibe en la Secretaría del órgano de reglamentación técnica, un profesional de la Secretaría recibe y revisa el informe, o sea, la autoridad que está emitiendo el reglamento tiene que elaborar un informe en el que hace un resumen ejecutivo del proyecto, comenta sobre el análisis costo-beneficio, dice quiénes participaron, presenta el acta de conclusión de que todo estuvo de acuerdo, identifica cuál es el objetivo legítimo, o sea, hay un formato para hacer eso.
y un profesional de la Secretaría Técnica revisa todo eso y emite un informe al órgano de reglamentación técnica con una recomendación. El órgano de reglamentación técnica da su criterio de que sí procede, si es un reglamento técnico, si cumplió con todo lo que corresponde, y ahí la autoridad competente ya lo traslada para que se ejecute la consulta pública nacional, y eso se hace a través de SICOPRE. SICOPRE es el sistema de consultas, de consulta pública para regulaciones. Ese lo maneja la Dirección de Mejora Regulatoria. Ahí ellos hacen la revisión del análisis costo-beneficio, que efectivamente no tenga trámites, o sea, que esté claro, que los trámites no sean excesivos. Ahora que hay una directriz presidencial de no emitir nuevos trámites ni requisitos, entonces verifican que efectivamente no se esté emitiendo un nuevo trámite y requisito, o que solamente se puedan emitir si están en cumplimiento de una ley. En el caso de los reglamentos técnicos, nosotros en este momento estamos básicamente emitiendo reformas y mejoras, porque por la directriz no podemos emitir nuevos reglamentos técnicos. De ahí, salvo que sean los de emergencia, ahí hay una consulta pública por 10 días, esa es la consulta pública nacional, por 10 días se reciben observaciones, las observaciones hay que atenderlas, responderlas, si compete hay que incluirlas, y una vez que eso pasa, se pasa a la consulta pública internacional, que es por 60 días. Los nacionales que quieran emitir, o sea, que no hayan podido emitir consulta pública durante los 10 días de consulta pública nacional, perfectamente pueden hacerlo, dentro de los 60 días de consulta internacional. Solo que esas deben hacerlas ya a través de entes, por ejemplo, ya no es una persona cualquiera, sino que normalmente se hacen ante entes, por ejemplo, cámaras u organizaciones. De nuevo, se toman las observaciones, se les da un tratamiento. El ente competente tiene 30 días entre que concluya el plazo de consulta internacional y contestar estas respuestas. Si hay que contestarlas y enviarlas a OMC. O sea, eso se hace en línea todo, pero debe completarse ese proceso para que conste en el expediente internacional que se completó toda la consulta. Y una vez que se termina ese periodo de consultas, entonces ya pasa al trámite de firmas, que es otra revisión que le dan generalmente las asesorías legales de las autoridades competentes, y después pasa por una revisión en leyes y decretos, y en la actualidad, además, hay un grupo consultivo del presidente que vuelve a revisar sobre todo el fundamento legal de un reglamento técnico, cualquier decreto ejecutivo. Este proceso que yo les comenté aquí, desde la concepción o desde la fase inicial hasta por lo menos que se envía a leyes y decretos, o sea, aquí, en este punto, puede durar mínimo 12 meses. Mucho va a depender de cuánto acelere el comité técnico. Y en este plazo, entre que se envía al Poder Ejecutivo y que sale publicado en la Gaceta, pueden pasar
6 meses. Todo va a depender de la presión que uno puede hacer, aunque ya no se puede llamar a leyes y decretos para preguntar cuál es el avance, pero sobre todo aquí es del interés que el ministro o los ministros firmantes muestren y le hagan al presidente para la firma, y de cuánto los sectores puedan o no puedan hacer oposición a que el reglamento finalmente se publique. Y esto se los digo así directamente porque sí ha habido casos de reglamentos que se han quedado ahí durante mucho tiempo porque hay algún sector en particular que, a pesar de que participó en todo el proceso, finalmente quiere hacer una oposición a que el reglamento técnico se emita y logra hacer algún lobby en casa presidencial para que el reglamento no sea firmado. Aquí hay algunos ejemplos de reglamentos que hemos hecho, por ejemplo, el de bloques, que son especificaciones, y este tiene requisitos como la resistencia a la compresión, espesores mínimos de las paredes y cómo se va a hacer la evaluación de la conformidad. O sea, cuáles son los ensayos, o sea, cuáles son los tipos de prueba y los métodos de prueba que se tienen que elaborar para determinar que este bloque, y esto aplica para todos los bloques de concreto que ustedes pueden ir a comprar ya para construcción básicamente, en donde lo que se mide se hacen pruebas, en este caso nosotros las contratamos a la NAME para que no las hagan. Ellos tienen estas pruebas acreditadas para determinar que efectivamente cumple con esos parámetros. ¿Por qué se definen esos parámetros? Bueno, porque el propio Código Sísmico de Costa Rica ha especificado, basados en las normas ANSI, que son las que se aplican aquí, que esas son las condiciones necesarias que tienen que tener los bloques de construcción para que una casa construida con este tipo de material pueda resistir impactos por sismos o inclusive algunos impactos de golpe, o con una compresión, que es si, bueno, cuando voy a construir y pongo uno sobre otro, me van a resistir alturas de lo que es una casa promedio de 2 pisos. Estos son para ese tipo de bloques de construcción más genérica, ¿verdad? Ya los de edificios, bueno, la construcción de edificios en este país ahora ha cambiado, ya casi no se hace nada en construcción con bloque, el bloque se usa básicamente para habitacional, pero ese es el tipo de ejemplo de reglamento que nosotros tenemos y lo que es el procedimiento de evaluación de la conformidad. O sea, un procedimiento de evaluación de la conformidad es cómo se va a demostrar que cumple y cuáles son los métodos de ensayo. Este es el que nosotros hacemos. ¿Cómo vamos a evaluar ahora? ¿Cómo demuestra el productor? Normalmente es con certificados de productos o con declaraciones de cumplimiento. Otro de los reglamentos que también se elaboró, es en conjunto, fue el de los cilindros de gas LPG, y ahí igual, bueno, en se incluye como un tema de demostración de la conformidad del marcado, importante porque, bueno, en este caso para saber quién es el fabricante, y el número de serie lo que le da aquí es un seguimiento, una trazabilidad a la construcción y a la fabricación de ese cilindro y sobre todo de las válvulas. ¿Y por qué es importante? Por el desgaste que los cilindros tienen al uso y lo que puede causar en impactos a la salud. Yo creo que ir terminando.
En este sistema ustedes podrán encontrar, ahí están todos los reglamentos técnicos que existen. Procedimientos para la evaluación de la conformidad. Bueno, hay diferentes formas, hay verificación, hay muestreo, hay registro, hay acreditación, ensayos, inspección, una mezcla de todas estas cosas es lo que se utiliza en el país normalmente. Lo que tiene claro, yo les he hablado ya, ¿verdad? Es cómo vamos a definir el cómo se establecen. Hay un reglamento técnico, hay un decreto ejecutivo que dice cómo se elabora un procedimiento de evaluación de la conformidad que debe tener. Hay diferentes modelos y estos son los que se escogen para incluir en un reglamento técnico, que van desde voy ensayo solamente el prototipo hasta se tiene que hacer un ensayo del 100% de los ítems para demostrar que se cumple. Los modelos más utilizados en el país, que nosotros más utilizamos, son el modelo, lo que se llama el modelo 5 y el modelo 7, o sea, o una certificación del producto, por ejemplo, bueno, llantas tiene certificación de producto, láminas de fibrocemento, es un documento que emite un organismo de certificación que está acreditado por alguien en donde dice este producto cumple con lo dispuesto en el reglamento técnico tal, tal, tal o en la norma tal, tal, tal. El otro es solo el lote. Entonces yo hago una importación y se certifica solo el lote que se está importando. Si usted vuelve a traer producto de esa misma fábrica, tiene que volver a certificarlo porque usted certificó solo el producto que trajo inicialmente. Entonces, esas son las dos diferencias que existen, pero al final es ensayo sobre un producto en el que demuestra cumplimiento de requisitos. Y el importador o el fabricante lo que hace es que llena una declaración de cumplimiento. Declaración de cumplimiento que tiene que acompañar siempre al producto. O sea, en el punto de venta, esa declaración de cumplimiento tiene que estar disponible para la autoridad o para cualquier consumidor que la quiera solicitar para asegurarse que lo que está comprando cumple con los requisitos que están establecidos en un determinado reglamento técnico. ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, cementos hidráulicos. En este caso, nosotros, el decreto ejecutivo lo que pide es una certificación de producto, pero nosotros, además de que pedimos el certificado de cumplimiento, cuando hacemos verificaciones, se toman muestras y se hacen todos los ensayos para determinar cumplimiento. En la actualidad, el 100%, podemos decir que el 100% de los cementos que se comercializan en el país cumplen con el reglamento técnico. Tenemos el reglamento técnico de extensiones eléctricas. En este reglamento solamente se pide la declaración de cumplimiento. No tiene nota técnica, el cemento tampoco tiene, no, el cemento sí tiene nota técnica, perdón. Las extensiones eléctricas tienen que tener certificación, pero no tienen nota técnica. No se les puso nota técnica porque no se consideró que fueran de tantísimo riesgo como para ponerle nota técnica. En el caso de cemento fue un asunto más, o sea, ahí sí, porque ahí hay todo un riesgo sísmico asociado. Barras y alambres de acero que les comentaba. También tiene certificación de producto y tiene nota técnica. Este es uno de los reglamentos técnicos que más
dispensa nos exige. La dispensa es un procedimiento que tenemos implementado para todos aquellos productos que caen en una determinada partida arancelaria, pero a los que no les afecta, lo que les comentaba antes. Esta es una partida arancelaria bastante compleja, en donde es como la gaveta de todo, y sobre todo donde con alambres o algún tipo de varilla que se usa desde para hacer resortes y colchones o, por ejemplo, rejas que no necesariamente tienen que estar certificadas, porque no es lo mismo. Aquí lo que estamos buscando es que en la seguridad en la construcción. Entonces, no necesariamente todo es estructural, así es que solo son los que tienen criterios estructurales los que pasan por un reglamento técnico, y en este caso también es producto certificado. Llantas neumáticas, que era otro que les comentaba anteriormente. Llantas neumáticas también es producto certificado, también tienen notas técnicas. Y aquí el aprendizaje más interesante fue, como les comentaba, pues conocer y entender que no todos, no en todos los mundos, perdón, no en todo el mundo se utiliza el mismo modelo de evaluación de la conformidad que tenemos en nuestro país, o inclusive que se tiene en América Latina. Estados Unidos, por ejemplo, no certifica las llantas, sino que lo que da es una autorización de producción, y ellos hacen una verificación muy intensa en el mercado. Entonces, con Estados Unidos nos tocó firmar un acuerdo de reconocimiento en el que los Estados Unidos nos emiten a nosotros una nota en la que dice: esa planta tiene la autorización de fabricar y nosotros hemos hecho verificaciones y siempre cumple. Entonces, digamos, ese es un procedimiento diferente. Y Europa lo que trabaja son con aprobaciones de modelo, que eso es una cosa poco común y poco utilizada en nuestros países todavía. Esos son para mercados en donde hay mucha confianza entre fabricante y administración. Digamos, son modelos más avanzados, pero bueno, tenemos que ir aprendiendo a aceptarlos de esas formas. Y con esto yo termino. Los debo haber dejado atarantados, pero si quieren, yo estoy dispuesta a contestar preguntas. Muchas gracias. Bueno, Luisa, muchísimas gracias más bien, porque este tema efectivamente hay muchísimo de qué hablar. Y como le digo yo a los chicos en estas clases, desafortunadamente lo que podemos dar son pincelazos, ¿verdad? De toda el tema, digamos, de los temas, y hablar muy en general. Tal vez nada más dos cositas antes de seguir. Una es que me devolvas ahora la administración, nada más para yo estar segura que grabo la clase y todo se está grabando, pero para bajarle en mi cómputo, yo no sé si eso incida, pero por aquello, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, no sé si alguno de los muchachos que pudieron conectarse tiene alguna pregunta, o alguno de los colegas de la cátedra tiene alguna pregunta o algún comentario sobre este tema, que pues la verdad es un tema, como le decía ahora al principio a Luisa, es muy amplio, tiene muchos detalles, tiene muchos temas, muchos puntos, la diferenciación con norma técnica, los 4 pilares del sistema de la calidad, cómo se cruza el tema de metrología con el tema de acreditación y de norma técnica y de reglamentación. Es decir, es un tema que no es sencillo, ¿verdad? Entonces yo no sé si tienen, y bueno, y no le agregué el componente ahí, además de evaluación de la conformidad, que Luisa lo contó muy lindo, pero también hay mucho ahí por detrás, ya aterrizándolo a la realidad, también, y bueno, Luisa me corrige si es del caso,
No es solamente el tema documental y las eventuales visitas o el muestreo o lo que sea, sino también las dificultades a veces para operar, ¿verdad? Tema de presupuesto, tema de personal, tema que a veces también dificulta, ¿verdad? Y bueno, por lo menos en mi experiencia en el sector con el que trabajo, que es la parte de medicamentos, también cuesta mucho porque muchos de los productos que se importan, aunque hay regulaciones y demás, a veces el dejar la evaluación de conformidad solo digamos, para la parte documental o hacerlo solo documental, como pasa, por ejemplo, con medicamentos en muchos casos, deja abiertas las puertas para que pues cualquiera, ¿verdad?, pueda intentar meterse. Ahora, me consta que hay regulaciones, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, bastante minuciosas, e incluso de la Seguridad Social, la Caja y los hospitales también. Pero pasa con medicamentos, pasa con los otros productos, o sea, siempre hay alguien que quiera meterse por la puerta más sencilla, brincándose los controles, valiéndose de que es solo documental. Y al ministerio y al personal del ministerio, me imagino que ha de ser una labor muy difícil, ¿verdad?, el poder darle seguimiento a todos esos reglamentos y productos y demás. No Sí, sé si, perdón. ahí nada más para ampliar un poquitito eso que decís, definitivamente, o sea, yo les decía al principio, o sea, un reglamento técnico que no tenga claro, claramente establecido cuál va a ser el procedimiento para demostrar y para evaluar la conformidad, Ujú. se convierte de casi que en un saludo a la bandera. Letra muerta. Ujú, Exactamente. ujú, Ahora, la responsabilidad de la vigilancia o de asegurarse el cumplimiento de esos reglamentos es de la autoridad, o sea, de quien lo emite, ¿verdad? En el caso del Ministerio de Salud, sí, lamentablemente hay muchísimo control que se hace de papel. ujú, Eh, yo eso lo tengo muy claro, ¿verdad? Ahí hace falta un poco más de control y de vigilancia real, pero entiendo que ahí hay una limitación de personal importante, tal vez no necesariamente de recursos, porque, bueno, doña Fiorella lo conoce bien, o sea, lo que se paga por los ujú, registros en alimentos o los registros en el MAC es muy alto. En el caso, y voy a hablar de nuestros reglamentos técnicos, los que se emite, los que emite el MAKE, pues nosotros desde la Dirección de Calidad tenemos la responsabilidad de la verificación en el mercado de eso, y los que yo les comenté ahorita son los reglamentos que nosotros verificamos eh, con con poco personal, o sea, son 7 personas para todo el país mm. y con pocos recursos, o sea, para contratar ensayos, para viáticos. No estoy poniendo una queja ni justificando un aumento de presupuesto, que conste, porque Que no nosotros, caería mal, pero no es eso. sí, no es eso lo que estoy haciendo, pero digamos, sí, por eso es que hacemos primero un análisis de riesgo claro para decidir qué vamos a verificar por año. Ujú, ¿Verdad? Porque además de esos que yo les mencioné, sí verificamos en algunos alimentos, pero la parte de calidad, o sea, lácteos, ujú, verificamos embutidos, nos preocupamos mucho de verificar productos de canasta básica, además de los de seguridad de la construcción. Y sí, definimos, en algunos casos hacemos verificación documental, pero nuestra verificación documental, como no es de registros, ujú, es ir al mercado y ver si existen estos declaraciones de cumplimiento y toda la documentación que la soporta. Digamos, una declaración de cumplimiento tiene que venir soportada del certificado de calidad de producto emitido por un organismo de certificación ujú, acreditado. Entonces ahí nosotros cruzamos información con el ECA para que el ECA nos diga si efectivamente, si ese organismo de acreditación está acreditado por ellos o por un ente reconocido por ujú. ellos.
Si eso no se cumple, inmediatamente procedemos a hacer prevenciones o finalmente hasta llevar a denuncias a la Comisión del Consumidor. Tenemos esa herramienta, hemos logrado algunos casos, pero en realidad uno quisiera poder hacer una mayor vigilancia. Lo que sí funciona muy bien son las notas técnicas, pero no se le puede poner nota técnica a todos los productos. Claro. Una pregunta, perdón, y antes de darle la palabra a los chicos o a los colegas profesores, pero digamos, si alguno de nosotros como ciudadano, no hablemos de estudiantes, no, digamos como ciudadano, uno quisiera saber qué evaluaciones se han hecho durante el año, o qué reglamentos, o qué productos, qué sectores, esa información ustedes la tienen disponible. Digamos, si yo quisiera saber si se hizo una evaluación de, no sé, de las mantequillas, por decir algo, Sí. o de los jabones, o... En la página técnica, en la página web del MAKE, Okay. que es www.make.go.cr, hay una pestaña que dice estudios, Ajá, okay. ¿verdad? Ahí, si se da clic ahí, en la columna de la izquierda, aparece uno que dice consumidor y después otro dice verificación de mercado. En esa de verificación de mercado van a encontrar, así mismo a la izquierda hay un menú y dice, vamos a ver, estudios preliminares, reglamentos técnicos, no me acuerdo, hay varias opciones. Ahí están todas las verificaciones que se han hecho desde que existe la Dirección de Calidad, que es 2017, finales de 2016, 2017. Ahí están disponibles todas las verificaciones que nosotros hemos hecho, o sea, que se han hecho desde la dirección, y en el de consumidor, las que hace consumidor, que tiene que ver básicamente con precios, ofertas y cosas de esas. Pero eso está ahí público para el que los quiera acceder. Perfecto. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Bueno, yo lo que quisiera es felicitar a nuestra expositora de hoy, un manejo especial de todo el proceso, una excelente dicción, se da a entender perfectamente y la presentación que supongo le llevó varias horas montar, habla también por sí sola. Esa presentación creo que nos gustaría contar con ella para repasarla con los estudiantes en clase, si a bien la tiene, resguardándole sus derechos de propiedad intelectual sobre la misma. Con muchísimo gusto, esa presentación, yo debo decir que además es una co-creación de todos mis colaboradores del departamento, o sea, ahí hemos ido construyendo entre todos para tener un documento, ¿verdad?, que nos sirva. Yo finalmente lo que le hice fue algunos ajustes, no quiero llevarme el mérito yo sola de algo que es una construcción de conjunto. Pero con muchísimo gusto yo se las comparto. Nada de lo que está ahí es privado, y la idea es que sean muchas las personas que conozcan, que entiendan cómo se hacen estos procesos, y que además, pues cuando se les invite alguna vez en su vida profesional a participar en un proceso de normalización, recuerden que es importante, porque ahí es donde uno puede y debería decir cuáles son las cosas que realmente quisiera que se establecieran en un producto, porque finalmente puede convertirse en un reglamento técnico y aprovechar todas las posibilidades que se nos dan para opinar. Muy importante. También por la vía de Fiorella le vamos a hacer llegar un certificado de agradecimiento de la escuela, la cual en estos momentos está bajo mi dirección. Y también felicitarla porque desde su
grado académico de química veo que se ha metido de lleno en este maravilloso mundo del comercio y las aduanas. Sí, importante para mí, usted utiliza mucho la partida arancelaria. Ay, perdón. Y las partidas no tienen aranceles, ¿verdad? Porque eso es algo muy propio de la merciología, que es otra de las cosas que mostramos, ¿verdad? Sí. Pero pasamos siempre diciéndole a los estudiantes que partida y su partida, ninguna tiene aranceles. Entonces los incisos arancelarios sí comienzan. A usted le perdonamos todo porque usted es química. No, Y debería entonces utilizar el lenguaje correcto. Se lo agradezco porque entonces a partir de ahora hablaremos de los incisos arancelarios y así le voy a decir a mi gente que tenemos que referirnos. sí, porque tenemos partida y su partida merciológica que no tiene aranceles y que es universal, sistema urbanizado, y de ahí partimos hacia incisos y fracciones nacionales. Ok. Ese término importante. Yo sí tengo, bueno, usted ha hablado bellezas de cosas, me ha tocado a profundidad el cemento y los permisos y la problemática que se generó en Intaco, en la otra entidad de 4 letras, en que unos lo ponían en toneladas, otros los ponían en kilos, una inmensa cantidad de detalles que se escapa a los mismos reglamentos y donde hay toda una serie de actores muy importantes. También creo que está en proceso una solicitud de reglamento también para las láminas para techo, donde hay un estudio, pero ya de hace varios años, casi 20, donde se señala que normalmente una lámina de un calibre 28 sobre el techo de una casa en las zonas de mayor riesgo tiene de mucha lluvia, tiene una vida útil de 5 a 6 años, a 7, mientras que en algunas zonas el promedio da 10 a 12. Se hizo todo un estudio de parte de algunas cámaras y de Inteco, pero por un grupo pequeño de personas que definieron una norma técnica para un solo calibre, creo que 180, de grosor, pero que incluso hay una petición que yo mismo firmé para la comisión que en el MEIC analiza esto, de que cuando ya se vaya a analizar, convoquen a otros sectores, porque lo ideal sería 2 tipos de grosores, de calibres, ¿verdad? Para distintos usos. Pero eso todavía está quieto, creo que eso fue en 2019. Todavía no Ahí, ha salido ningún reglamento para no, láminas para techo. no, señor, ahí le comento. Entonces, digamos, yo les decía a ustedes que con suerte, ¿verdad? O sea, que si las cosas caminan bien, puede llevar un año, pero en el caso específico de láminas de fibrocemento, bueno, se No, trabajó lámina en la, para techo. perdón, es que el fibrocemento es otra historia, Sí. parecido a Ana. En láminas para techo se trabajó en la elaboración de la norma, sí se nos presentó la propuesta y la solicitud. Entonces, bueno, ahora sí, necesitamos todos los datos para hacer el análisis costo-beneficio, porque antes les dije, bueno, les comentaba que ese es el paso previo. Se hizo el análisis costo-beneficio, dio con unos beneficios positivos, fundamentado en las posibilidades de elaborar un reglamento técnico y se quiso arrancar con el proceso. Entonces se conformó el comité técnico, se llamó al comité técnico y el comité técnico, ¿cómo impugnó? Es que no se puede llamar así, sino cuestionó el análisis costo-beneficio, no tanto los parámetros, sino los resultados del análisis costo-beneficio, y eso nos ha hecho devolvernos a que nos vuelvan a actualizar la información, pero ahí es donde algunas veces decía mi abuelo, la burra votó a Genaro,
porque Ajá. entonces La mula, la mula. de la mula, ¿verdad? La mula votó a Genaro, o mi papá decía, ni corta leña ni presta el hacha, Así es. porque entonces digo que no está, que así no funciona, pero no quiero proveer los datos necesarios para hacer los ajustes al análisis costo-beneficio. Entonces, en este momento el proceso está varado. Lamentablemente, nuestro procedimiento no establece plazos para hasta cuándo, ¿verdad? Hasta cuándo voy a esperar y que entonces si no avanza se archiva el proceso, que sí está muy claro en el proceso de normas técnicas. En normas dice, si se llega a este punto y se ha cumplido tanto plazo y no se avanza, pues se archiva porque no se logra consenso. Entonces nosotros para poder hacer eso tendríamos que hacer una reforma, porque, el problema de estar en esto en el sector público, que a mí me ha costado un poco acostumbrarme, es que si no está escrito y publicado en la Gaceta, uno no puede necesariamente hacer las cosas, aunque sea la vía lógica. Entonces, sí, yo sí dije, no podemos seguir para siempre, sino de ahí hay que llegar a un punto en donde o se decide que no va o avanzamos. En Sí, este momento estamos en el proceso final de negociación y además pidiendo la posibilidad de que el estudio que usted menciona se actualice, porque también nos han dicho, bueno, es que ese estudio es muy viejo, hay que cambiar. Entonces, como le decía, todo tiene que estar fundamentado en aspectos técnicos. Nosotros, ninguno de nosotros es experto en corrupción. O sea, de casualidad yo llegué ahí porque la ministra me llamó y tengo pues como formación química, así es que medio entiendo de algunas cosas, pero la mayoría de la gente que trabaja conmigo, de la formación es en administración o son, hay abogados y algunos, uno o dos ingenieros industriales, pero de los temas son demasiado técnicos en muchos casos o demasiado especializados. Y entonces ahí sí requerimos del apoyo de el sector privado, y cuando el sector privado entra en enfrentamientos también, o tiene usted un sector comercial que no quiere, toda la parte de comercio, que no quiere involucrarse en el proceso y son los que finalmente están comercializando los productos, es complicado. Yo no le voy a decir que es fácil, es sí, sí. complicado. Absolutamente nada fácil y algunas veces lo que llega en la norma no es compartido por todos. Entonces, por lo menos en ese caso, yo presenté una gestión como con 40 firmas de empresas importadoras, exportadoras que no están de acuerdo. Y bueno, y así con todo, también importante para ustedes que al igual que estamos ocupando su valiosísimo tiempo hoy, le pongo a disposición también los recursos de nuestra escuela y nuestros profesores también. En lo personal me ha correspondido ir a sesiones con ustedes para también colaborar, por ejemplo, con lo de los medicamentos. Estuve ahí antes de que saliera en varias reuniones y nosotros tenemos una gama grande de profesores que están relacionados con la teoría y con la práctica. Bueno, y Fiorella es una de ellas, ¿verdad? Y usted se me hace que me hubiera encantado que se hubiera metido a la parte de merciología, porque la química ahí es fundamental y los análisis de laboratorio, y de ahí se derivan las designaciones y las codificaciones. Don Sí, Reinaldo Monge fue uno de sí. los precursores y químico también, Don y Reinaldo comenzó en fue el MEIC como el papá del laboratorio de aduanas de este país, y casi. de Centroamérica, Ajá, todas ajá, las ajá. características. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias en nombre de la escuela, en nombre de la cátedra, en nombre de los 100 estudiantes que han estado ahí y de todos los que la van a escuchar, porque
Voy a solicitar también que suban este vídeo ya cuando esté terminado a los vídeos normales y que quede para consulta de cualquier estudiante en cualquier momento en nuestro canal de YouTube también. Y a su orden la escuela y las carreras que tenemos para lo que ocupe. Incluso si quiere también entrar, vamos a abrir pronto unos concursos para docentes y siempre estamos necesitando personas así como usted identificadas con comercio y aduanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí yo a través de Fiorella les mando la presentación. Muy bien, gracias. Bueno, con gusto. Hasta luego.